Buenos días a todos. Oremos nuevamente pidiendo la mano del Señor sobre este tiempo de predicación. Padre, venimos ante ti rogando, Dios, tu obra. Sea alabado, Señor. Pido esto en nombre de Jesús. Amén. En España tenemos una cantidad creciente de ateos, de agnósticos, de gente no religiosa. Ha habido un estudio que lo podréis encontrar en línea en cuanto a esas tres categorías juntas y se suma eso en el 2025 a un 39%. Pero vemos que es una tendencia creciente, ya que hay un estudio particular de esas categorías, ¿no? Ateos, agnósticos, no religiosos, en cuanto a los de 18 al 24, que tienen ese rango de edad, y el porcentaje pasa de 39 a 64%. Es decir, bueno, eso entre la población, ¿no? En su rango entero, y solo los de menor edad, de 18 a 24, es un cambio muy grande, un cambio de 25%. Y entonces hay esa tendencia y uno dice, bueno, eso es lo que es enseñado en los colegios, en el bachiller, en la universidad, ¿no? Que, hombre, si tú crees que hay un Dios que lo ha creado, eres estúpido. ¿Cómo puede ser que haya un Dios? Es obvio que se ha creado solo. Es científico, ¿no lo ves? Y bueno, hay diferentes explicaciones del origen, de cómo todo arrancó. Unos van a la teoría de Darwin, pero diferencian en su manera de ver cómo arrancó todo. Darwin lo tenía como una sopa de químicos que de alguna manera se llegó a complicar y pasó de no vida a vida. Luego hay el Big Bang, hay que la vida viene de otro planeta y al final lo que pasa es que es presentado como si es así, ¿sí o no? Yo recuerdo en la secundaria en Canadá, hace unos añitos, era así. Hombre, vemos la evolución y esos que creen en Dios son unos necios. Pero os voy a proponer que la evolución es una fe. Y yo veo muchos datos científicos que concuerdan con la creación. La creación, la fe que tenemos en Dios es una fe. No es que yo pueda decir, mira, te voy a mostrar que Dios está. Pero sí hay mucha evidencia que uno piensa y dice, tiene que haber sido que Dios lo creó. Nosotros creemos eso en fe, pero la evolución es una fe. Y es una fe que es ciega. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. También vamos a intentar contestar algunos argumentos que se nos son presentados por los evolucionistas. Y al final, los que son evolucionistas se ponen gafas. Y quería traer gafas, se me olvidó, unas gafitas que hago por los niños de bricolaje con multicolor. Esas son las gafas del evolucionista. Dios no existe, entonces voy a buscar explicar cómo no existe. Y nuestras gafas son, bueno, mediante la palabra de Dios y también la creación que vemos que nos declara que Dios existe. Vamos a ir a Génesis 1, donde vemos que Dios creó todo, ¿vale? Génesis 1, hablando de dónde viene la vida. Génesis 1:1. ¿De dónde viene la vida? Bueno, muchos sabrían este versículo de memoria, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
De ahí nos dice la Biblia. En fe lo creo. Creo en la palabra de Dios inspirada, la palabra de Dios sin error, la palabra de Dios que tiene completa autoridad para mi vida. Y creo a estas declaraciones. Hay, cuando hablamos de la evolución, varias áreas de argumentos, bueno, los fósiles y qué de las categorías de los seres vivientes que encontramos, se explican de diferente manera en el creacionismo que en la evolución. Y no vamos a hablar de esto hoy, quiero tocar esto un poco la semana que viene, pero vamos a enfocarnos de manera muy particular de dónde viene la vida, ¿vale? Entonces vamos a ver el relato de Génesis, la historia de la creación en Génesis 1:1. Vemos en un principio ahí que Dios creó todo desde la nada de manera sobrenatural e instantánea, ¿vale? Eso es importante porque Dios no tenía material y creó todo desde la nada y eso no lo hay hoy en día. Podemos crear un edificio a partir de los materiales que Dios ha provisto, pero no podemos crear como Dios ha creado y no se explica la vida fuera de Dios, la creación de la vida. Vemos, bueno, eso, ¿no? En el versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. No lo sabía y los creó, y eso fue en el principio. Y vemos evidencia de que fue instantáneo en la manera mediante la cual nos es explicado el relato de Génesis. En el versículo 3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz, así. La creó. Dios obró así, dijo y fue. No es que lo dijo y hubo un proceso que dijo y fue. Vamos en el versículo 6. Dijo Dios, haya, hablando de los cielos ahí, y al final del versículo 7 dice, y fue así. Entonces Dios tiene ese poder sobrenatural, poder increíble, todo poder, dijo y fue. Ahora, hay algunas personas que cuando llegamos a Génesis, que bueno, miran datos y dicen, bueno, seguro que por lo que vemos que hay alguna brecha ahí en Génesis que tenemos que ver mucho espacio de tiempo y intentan entonces hablar de que en el versículo 1 y 2 hay una brecha de tiempo, pero realmente no es necesario por el texto de Génesis y va pues de manera contraria a lo que es el sencillo pasaje de que Dios creó todo y vemos la creación y el primer día, segundo día y así de manera sucesiva. Pero bueno, en el versículo 2 dice, y vemos el primer acto de creación, Dios creando la tierra dice ahí que estaba sin orden o desordenada, o mejor dicho, sin forma y vacía. Esa es la primera actividad de creación y luego Dios va, por decirlo así, dándole forma y decorando su tierra que ha creado. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, o es traducido también esa palabra como aguas, y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, continúa el versículo 3 y nos explica que eso es el primer día, eso es parte del primer acto de creación. Entonces, el versículo 1 es un resumen y vemos el primer día ahí a partir del versículo 2 al versículo 5. Y bueno, continúa entonces la creación, tenemos los cielos y luego tenemos a continuación la tercera foto que es tierra, y tenemos también los océanos y el mar, la separación ahí de estos, el sol, la luna, las estrellas, luego los peces del mar y los animales volantes también. Y al final tenemos en el día 6
animales de tierra y los humanos. Y además de la declaración de dijo y fue, lo que vemos también es mucha evidencia de días normales de 24 horas. ¿Por qué digo esto? Bueno, el texto nos dice al final del versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Pues está muy claro que está hablando de un día normal, un día de 24 horas, no es que son días largos, evolutivos, no. La tarde y la mañana, como las conocemos, y así fue cuando seguimos leyendo, ¿no? El versículo 8 dice al final, y fue la tarde, la mañana y el día segundo. El versículo 13, y fue la tarde, la mañana y el día tercero. Y bueno, entonces en el 19, y fue la tarde, la mañana y el día cuarto. Y así es la creación de Dios en 6 días. Y digo, bueno, ahora hemos visto un resumen, pero para poder contestar los argumentos que son presentados es necesario ver un poco de datos científicos y así contestar argumentos, ataques que se hacen en cuanto a la Biblia y luego volveremos al pasaje en sí y a esa declaración de que Dios creó todo, ¿vale? Y de manera particular, como os dije, estamos hablando del ser viviente, ¿vale? Todo ser viviente, el humano, los animales, Dios los creó. Yo no soy científico, pero hay un hermano en Canadá, en el Canadá francés, que es pastor en la iglesia en la cual yo fui criado y es también microbiologista y da conferencias de creacionismo en toda la provincia allá del Canadá francés. Entonces estudié los datos que él demuestra y más cosas también para ver lo que dice la ciencia y realmente el evolucionista y cómo es poco probable. Y al final, ¿qué nos dice esto? No es que yo pueda decir, mira, por ciencia digo Dios existe, no, pero estoy demostrando que no tiene ciencia lo que ellos dicen y que tiene mucha coherencia la evidencia de la vida alineándose con un creador. Al final, tengo que escoger mi fe atea, que es ciega en esta cuestión, o mi fe en Dios, que es coherente. Dios no nos pidió creer algo que no tenía sentido, no es algo necio como es presentado, pero sí es una fe que yo crea en mi Dios, en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, un primer dato interesante, tenemos en nuestro cuerpo lo que son aminoácidos y que son bloques esenciales de proteínas en el cuerpo, y todo ser viviente los tiene orientado, como podríamos decir, mano izquierda y derecha, pero todos los tenemos cuando somos vivos en una sola orientación o sentido, el sentido izquierdo. Cuando morimos se mezclan y hay izquierdo y derecho. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque se supone que todo es al azar en la evolución. Pero vemos ahí en un sentido muy básico de la construcción del cuerpo humano un orden. Y es difícil tener ese orden consistente de solo lado izquierdo cuando es difícil ver esto si eres un ateo. No tiene sentido que haya tanta orden. Vamos a hablar hoy mucho del ADN. Es algún ácido que no creo que valga la pena que mencione lo que es el ADN, ¿no? Ese código que fue descubierto, que todos tenemos en nuestro cuerpo en el 1953. Y cuando vamos al ADN, vemos que hay información, pero también hay un código ahí. O sea, es un código que si me sacan a mí el ADN es diferente del cuerpo mío del cuerpo de otra persona. Es un código. ¿Y qué estamos diciendo ahí? Bueno,
La inteligencia, siempre que hay un código o información, procede de inteligencia, no procede del azar. Y vemos esto en todo lo demás del mundo en el cual vivimos. No obstante, se nos dice la evolución que la ADN, si seguimos esa teoría, es al azar. Pero es difícil creer que sea así, no tiene sentido creer que sea así. Y bueno, trazamos, ¿no?, esto de Darwin, que es, aunque Darwin no entendía el ADN, él vino antes del ADN, él salió con su teoría de la evolución en el 1859, es lo que comenté antes, ¿no?, esa sopa de químicos, Dios no existe, y todo fue complicándose así al azar en un proceso de selección natural, y así fue. Y bueno, si volvemos al ADN, digo, ¿cuán complejo es? ¿Cuánta información hay en nuestro cuerpo? Fue cuantificado, si tomamos todo el ADN que tenemos en nuestro cuerpo, y que si la estiramos sería suficiente para darle la vuelta al planeta 3 millones de veces. Me dice, bueno, nadie aquí ha dado una sola vuelta. En avión tardaría ¿cuántas horas eso? Y a lo mejor, no sé cuántas horas, vamos a decir, no sé cuántas horas. Hay mucha información, es muy complejo el ADN en el cuerpo humano. Bueno, vamos a ver una sola célula. Entonces, ¿cuánta información hay en una célula humana? Hay el equivalente de unos 800 diccionarios. Entonces, es mucha información. En una célula humana, solo una célula. Es mucha información. Luego, si pensamos en la filosofía de la evolución, que bueno, somos nosotros el ser que ha dominado más, somos el ser más complejo, inteligente, y uno dice, bueno, seguro entonces que la información de la célula humana es la más compleja, pero no, lo que tiene más complejidad es una bacteria, que tiene este nombre ahí, y tiene 25 veces más información que la célula humana. Y me dice, bueno, ¿cómo entonces que tiene sentido la lógica evolucionista si una bacteria es lo que tiene más complejidad que, bueno, al final la célula humana? O sea, el pensamiento lógico ahí es discontinuo si uno cree en la evolución. También lo que vemos en cuanto a esta información, hay una dificultad muy grande para quien cree la evolución, porque no solo es que haya información y código, es que los dos no pueden estar separados. La célula tiene que estar junta así con su información y su mecanismo de descifrar el código para poder funcionar. O sea, la primera célula era compleja. La célula es compleja desde su... cuando la observamos vemos que la célula viviente es muy compleja para poder vivir, ¿vale? Tiene ese código que es así, ATCG, y tienes ese código que ha sido descifrado así. Y bueno, si pensamos en Darwin y dice, bueno, hubo una sopa así de químicos y que mezclándose así pasó de no vida a vida y fue complicándose. No tiene sentido cuando miramos lo que es la célula humana, que tenemos miles de millones de células en nuestro cuerpo humano y compone, ¿no? La célula compone nuestro cuerpo. Entonces sería como decir
Yo tengo ahí un ordenador desmontado que se creó solo y que el código que está ahí fue creado solo, no fue un ser inteligente que lo creó. ¿Creéis esto? No. ¿Y cómo vamos a creer entonces que la célula humana se creó sola si es más compleja? También sería como quitarle los cables del ordenador y esperar que funcione. Tiene que estar todo junto, ¿no? Los mecanismos básicos ahí del ordenador para poder funcionar. Y bueno, ahora hablamos de complejidad, pero la cosa llega a ser más compleja todavía, ¿vale? Ahí hay una célula humana, bueno, las palabras están en inglés. Eh, Dentro de la célula hay una parte que se llama la mitocondria, ahí, una de las varias partes. Y, y lo que vemos, o lo que es la mitocondria, que no sé esto, ya me estoy perdiendo, ¿no? No os preocupéis que no hay examen después. Eh, la mitocondria es como una central energética del cuerpo humano, ¿vale? Es responsable de la energía en nuestro cuerpo. Entonces, la mitocondria transforma energía para que podamos funcionar, los músculos puedan mover, el cerebro pueda funcionar y pensar. Y, y dentro de la mitocondria hay, y estamos en algo muy, muy, muy pequeño, hay un pequeño motor, ¿vale? Una molécula que es un pequeño motor, ¿vale? Tenemos un motor de coche de manera ilustrativa y luego ¿esto qué es? Se llama ATP sintasa y es el motor el más pequeño del universo y lo hay dentro de la mitocondria, ¿vale? Entonces hay un cierto procesos que ocurre, que hace ese motor, pone protones que están afuera de la mitocondria, las pone adentro y produce un gas que es llamado ATP y que es necesario para hacer funcionar la célula. Entonces ese motor es necesario y es muy, muy, muy pequeño. Y pequeño en términos de esos números. En un espacio de 1 milímetro, ¿cuántos creéis que pueden caber de estos motores? Nadie lo sabe, yo lo he estudiado, entonces lo sé. 100.000. 100.000 pueden caber en 1 milímetro. Y luego el 7000 es que estos motores dan revoluciones a 7000 giros por minuto. Y esto está como una parte de una célula, de las miles de millones de células que tenemos en el cuerpo. Es muy, muy, muy complejo y para poder funcionar necesita 9 proteínas de las cuales compone ese motor. No 6 o no 5. O sea, tiene que estar todo ahí para que ese motor funcione. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué vino primero entonces en la célula? ¿Vino el ATP o vino el ADN? ¿O fue creado? Fue creado. Es difícil creer que eso ocurrió por suerte. Hubo un Big Bang, o hubo vida que proviene de otro planeta, que de alguna manera no podemos explicar de manera científica, evolucionista, el origen de la vida. Entonces, lo que se dice, bueno, vino de otro planeta. Vamos a decir que vamos a dejar ese problema para otro planeta, no tenemos las respuestas de manera evolutiva. Bueno, vamos a ver ahora la forma de vida más simple que exista, que haya sido descubierta. Es una bacteria parasítica, o sea, necesita estar comiendo de otro ser viviente para sobrevivir, y eso es lo más simple que hay. Se llama Microplasma genitalium, que es otro nombre, y lo rápido para que me olvide, pero lo que queremos destacar es que el ADN en esa bacteria tiene 480 genes y tiene lo equivalente a la información de 580.000 letras secuenciales organizadas. ¿Vale?
¿Lo habéis pensado? Lo que es lo más sencillo de forma de vida en el planeta tiene un código que supuestamente ocurriese, ¿no?, al azar, de 580.000 letras complejas, organizadas. Y hay unos científicos que, mediante la filosofía evolucionista, dijeron, bueno, según lo que se cree, eso tendría que haber tenido una forma de vida más sencilla, ¿no?, ya que se evolucionó de lo sencillo hacia lo más complejo. Entonces, lo que ellos hicieron fue que en un ámbito controlado, dándole también de comer a la bacteria, que en el ámbito natural no es un ámbito neutral, o sea, lo que estamos diciendo es que podría vivir así más fácilmente que sin un ámbito controlado, o sea que el resultado al final no es neutral, pero bueno, como quiera, creo que casi da igual, ya que lo más bajo que lograron rendir sencillo a esa bacteria fue lograr tener 265 genes y eso equivale a 300.000 letras secuenciales. Eso es lo más sencillo que se ha logrado tener. Entonces, lo que se tiene que decir para creer en la evolución en cuanto al origen de la vida es que esto ocurrió al azar. 300.000 letras. No sé cuántas letras hay en la Biblia, pero si tuviese una sopa de letras y llegó a 300.000 y que pueda escribir algo que tiene sentido, ¿no? Como no tiene nada de sentido. Entonces, para creer en la evolución, se tiene que creer que eso fue al azar. Y bueno, volvemos a la célula ahora. Ahí. La célula no vamos a ver todas las partes, pero hay aquí diferentes nombres, ¿no? Como lisosoma, peroxisoma, ribosoma, la membrana. Entonces, voy a explicar algunas de estas partes, ¿vale? La membrana es una cosa que podemos decir que hace es que comunica entre células, entonces hay comunicación. Luego, las lisosomas son campos de destrucción, deshacen grandes partículas para hacer más pequeñas. La mitocondria, ya la hablamos de ella, es una central energética, podríamos decir. La ribosoma construye materiales necesarios para que la célula viva se reproduzca, pueda desarrollarse. Las peroxisomas sacan la basura. O sea, tenemos un constructor, tenemos destrucción, tenemos basurero, tenemos central energética, tenemos el ADN que es como una biblioteca, y esto supuestamente se hizo solo, es como una pequeña ciudad, ¿no? Que la célula es bastante compleja. Y ahora vamos a hablar de probabilidades. Se tomaron estos datos, y bueno, serían más datos, y se cuantificaron probabilidades de que matemáticamente hablando, esto se creó solo. Y antes de llegar a la probabilidad, vamos a ver otros ejemplos del 1 con cantidad de ceros para poder comparar, ¿vale? Bueno, según los evolucionistas, la cantidad de tiempo que lleva existiendo el universo es 1 con 18 ceros. La arena en las playas, 1 con 22 ceros. Las gotas en los océanos, 1 con 26 ceros. Es una cantidad que uno dice, no, ni puedo cuantificar, ¿no? Los átomos tienen electrones alrededor de ellos y
en el universo se estima que haya cantidad de electrones 1,80 ceros. Luego, ahí llegamos a la probabilidad de que esto se creó solo. 1,600 ceros, ¿vale? Y en la matemática, más allá de 1,50 ceros, es una imposibilidad absoluta. Entonces, según la matemática, es imposible que la vida haya surgido sola, así al azar. No hay esa posibilidad, pues lógica, científica, podemos decir. Hay un evolucionista que publicó en una revista científica, una revista de reputación, se llama Fred Hoyle, en el 1981, y usó una analogía en cuanto a la posibilidad o la imposibilidad de que la vida humana o la vida en total haya sido desde el azar, ¿vale? Y la ilustración que él usa es la siguiente. Dice, eso es un avión, un Boeing 747, o bueno, por lo menos lo que busqué en Google cuando saqué la foto. Pero bueno, el punto es que dice, es igual de probable que para construir un avión así, o sea, que es igual de probable si tomamos en cuenta la probabilidad de que la vida haya surgido del azar, es igual de probable que un avión así haya sido creado a partir de un tornado en un desguace. Y lo irónico es que también me hace pensar en lo del Big Bang, ¿no? Dice, explotó y mira, hemos llegado a tener una vida ordenada como la tenemos. Y a continuación quiero hacer un comentario. Algunos conocéis de este nombre. Es probable que sí, que hayáis escuchado de Richard Dawkins, que es un evolucionista famoso mundialmente. Y os quiero leer alguna parte de una entrevista que él tuvo con un hombre que lo entrevistó, que se llama Ben Stein. ¿Vale? Entonces, el entrevistador, y luego hay quien contesta, que es Dawkins, el evolucionista científico, ¿no? Que se burla de los creacionistas y de lo tonto que son, según él. Entonces, en esta entrevista, el entrevistador dice, ¿quién creó el universo? Y el hombre se dice, ¿pero por qué dices quién? Como si alguien lo creó. Y dice, bueno, vale, ¿cómo fue creado? Y contesta y dice, pues fue un proceso lento, pero ¿cómo inició? No lo sabemos. Sabemos que qué tipo de comienzo hubo. Comenzó con la primera célula viviente, ¿vale? Pero ¿cómo llegó a ser la primera célula? No lo sabemos. Y luego dice el entrevistador, bueno, ¿podría haber algún diseño inteligente? O sea, como un Dios que creó, ¿no? ¿Podría ser esa la respuesta? Y luego el otro dice, bueno, podría ser que antes de la civilización como la tenemos, que había otra y que esa diseñó la vida. Y al final, lo que está haciendo ahí es como remover el problema. Bueno, sería de otra civilización. Es posible que quizás se pueda encontrar evidencia por esto, alguna firma, alguna marca de algún diseñador. Y el entrevistador reflexiona y dice, ¿cómo puede ser que Dawkins, que el evolucionista, cree que puede haber un diseñador inteligente? Y dice, bueno, puede que, el evolucionista dice, puede que sea un diseñador, sí, que sería de otro lugar, en algún universo, algún ser extraterrestre,
y que mediante algún proceso evolutivo se podría explicar, pero no algo milagroso. Y entonces el entrevistador dice, bueno, como que me lo has dicho todo, ¿no? Tú mirando que no tenéis respuesta, estás diciendo, sí, podría haber algún diseñador, pero Dios no. Dios no, tiene que ser como la evolución. Y entonces, al final no lo sabemos, pero no es así que es presentado en los colegios. Esa es la verdad. Si no lo creéis, sois estúpidos. Y bueno, por lo menos yo tuve esa experiencia en Canadá y según entiendo, es más o menos lo que va diciéndose, aunque quizás no se use tan directamente a veces los términos, o otras veces más que eso. En el 2003 hasta el 2013, en dos revistas científicas, o en una por lo menos, fue ofrecido $1 millón a quien podía tener respuesta científica de cómo había aparecido la vida durante 10 años. Estuvo ahí, publicado y publicado. Y después de 10 años descontinuaron el programa, ¿vale? Lo que buscaban era una hipótesis detallada de un mecanismo de cómo había aparecido la información genética para dar lugar a la vida mediante proceso natural y medible. ¿Por qué dejaron el programa? Porque nadie tenía la respuesta, no podían explicarlo. En el 1967 hubo un ganador de premio Nobel llamado Walt, dijo, solo hay que ver lo grande que es la tarea de la creación para creer que alguien lo hizo. O sea, gente que es inteligente, ganador de premio Nobel, dice, yo tengo que creer. Eso no, yo tengo que creer que Dios lo hizo de manera espontánea. Entonces es una cuestión de fe, ¿no? Tenemos que decidir si vamos a creer a Dios o vamos a creer a la evolución. Y como yo os expliqué, contestando algunos argumentos, digo, bueno, parece más alinearse con lo que es un diseñador inteligente, pero aún así no es que yo diga, bueno, por esa evidencia yo explico y tengo evidencia de Dios, no, tengo que creer en Dios. Dios nos dice que es por la fe que nosotros tenemos una relación con Él, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por la fe. Entonces, ¿por qué la gente presentan así de manera opuesta a Dios? Que Dios no existe. Bueno, en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea que viendo su creación, como nos dice el Salmo 19, uno ve que alguien ha creado esto. Cuando yo miro los cielos, lo grande que son, Dios nos dice que eso es lo que usamos los teólogos, la revelación general. Cuando miro la creación me habla, sin hablar, pero me dice, Dios está, Dios me ha creado. Nosotros no podemos crear algo así. La creación misma revela que Dios lo ha creado. Lo ha creado. Entonces, tenemos que ponernos las gafas de la fe, pero la fe en Dios. Reconocer lo que nos dice Génesis 1:1, ¿no? Que en el principio Dios creó todo. Y no es algo tonto, es una cuestión de fe y debemos creer en Dios. Esa creencia tiene una implicación, la implicación de que yo tengo que reconocer a Dios como rey sobre mí, como creador sobre mí. Y
cuando seguimos leyendo el relato de Génesis, nos dice que Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron entonces echados del jardín y que hubo esa separación entre Dios y el hombre. Esa relación fue rota y desde aquel entonces cada hombre, mujer, nace pecador, destinado al infierno por sus pecados y que tienen que reconocer al único Salvador, Cristo Jesús, que fue mandado a morir por nuestros pecados, nos dice en la palabra de Dios en Juan 3:16, que porque de tal manera Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para cualquiera que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Pues hay ese Dios soberano, santo, amor, tenemos nuestro pecado que nos condena, Cristo que pagó la deuda, y la fe en Él, ese arrepentimiento, reconocimiento de la única provisión de salvación, es lo que tenemos que tener. Esa fe en nuestro Creador, tomando en cuenta la vida física como seres creados, pero también la vida espiritual y que nuestra alma es eterno. Entonces nuestra vida depende de Dios, somos sostenidos por Él, procreados. Él creó todo en el principio. Debemos reconocerle como Dios, como Salvador, y espero que esto pueda fortalecer tu fe, o si no has reconocido a tu Salvador, que dobles la rodilla en fe y lo reconozcas para glorificar a Dios y también ser librados de condenación eterna. Y terminamos con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén.